de medicina interna, en la tarde el bloque de dolor y cuidado paliativo. Les recordamos que habrá disponibilidad para dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde. El almuerzo es libre. Los que tengan que almorzar aquí en la universidad recuerden que tienen que reservarlo. Será una hora de almuerzo al mediodía. Y los que tienen que pagar el parqueadero, recuerden que hay un QR en la parte de afuera donde lo pueden pagar. Vamos a empezar entonces con la primera charla del día. Nos acompaña el doctor José David Correa. El doctor José David es residente de medicina interna de primer año de la Universidad de IA. Y su tema será del síntoma al diagnóstico, cómo enfrentar el síndrome icterohemorrágico. Doctor, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es José David Correa, soy residente de primer año del programa de medicina interna de la Universidad de EIA en alianza con el Hospital Pablo Tobón Uribe. Como dijo el doctor Juan Esteban, mi tema de hoy es el síndrome icterohemorrágico. Bueno, voy a empezar diciendo que hace un año pues estaba como en esta misma posición pues como espectador, entonces es como un honor para mí pues poder estar en el curso. Los objetivos de la charla van a ser entonces reconocer las causas más prevalentes del síndrome icterohemorrágico, las definiciones que es, entender un poco la fisiopatología de las manifestaciones clínicas de las principales causas del síndrome icterohemorrágico en Colombia y vamos a hacer un enfoque diagnóstico estructurado. No es objetivo de la charla hablar de tratamiento, más que todo pues como por horas del tiempo. Vamos a empezar con un caso clínico. Él es un paciente de 50 años, es masculino, es agricultor en Sopetrán, casado, 2 hijos, no antecedentes de importancia, y su motivo de consulta es porque me estoy poniendo amarillo. Entonces tenemos un paciente con una evolución de 4 días de malestar general, ictericia y hematuria. Consulta al hospital local, donde pues inicialmente le toman unos paraclínicos iniciales, lo estaban estudiando, pero 2 días del paciente estar hospitalizado presenta un deterioro clínico importante, una falla multiorgánica, un síndrome de dificultad respiratoria que generó pues intubación y requerimiento de vasopresor. Le inician antibiótico de amplio espectro y remiten a un hospital de mayor complejidad. En la revisión por sistemas no hay otro síntoma pues que el paciente refiera previo al cuadro. Cuando llegó pues al hospital, llegó con estos paraclínicos, vemos que el paciente pues tiene una anemia leve con unos leucocitos importantes, 17.580 y una trombocitopenia, un perfil hepático alterado, sobre todo a expensas de la bilirrubina total y una fosfatasa alcalina pues levemente alterada, una PCR importante, función renal conservada, un LDH marcado y se le había pedido pues inicialmente dengue y malaria que fueron negativos, un uroanálisis que no fue patológico. Listo, entonces tenemos un paciente de 50 años con antecedentes de importancia, con un cuadro de fiebre, ictericia y sangrado. Entonces, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Cuáles son mis posibilidades diagnósticas en este paciente? Primero, conozcamos pues qué es el síndrome icterohemorrágico. El síndrome icterohemorrágico es definido como un síndrome febril agudo. Este síndrome debe ser menor a 7 días, debe ser de inicio súbito y pues vamos a contemplar una población entre 5 a 65 años de edad. Presenta signos de hemorragia como petequias, equimosis, giorrea, epistaxis, hematuria, como lo tenía nuestro paciente. Puede tener signos de sangrado gastrointestinal y bajo gasto. Y la ictericia, pues que se acompaña de ictericia en piel, mucosas, escleras, coluria, colia o prurito. Es importante destacar que en la definición se debe excluir toda condición que haya predispuesto a esto de manera crónica, digamos pues tipo hepatitis B, tumores, entre otros. Entonces, estas son las posibles etiologías a las que nos estamos enfrentando cuando tenemos un paciente con síndrome icterohemorrágico. Por aras de tiempo, pues, y la charla, nos vamos a concentrar solo en las entidades infecciosas y vamos a hablar, pues, de bacterianas, virales, parásitos y hongos. Cuando hablamos del síndrome icterohemorrágico, ahí se cortó un poquitico arriba, pero entonces vamos a hablar del síndrome febril agudo en Colombia, ¿cierto? Y tenemos que mirar entonces cuál de todas estas causas nos pueden presentar la hemorragia. Entonces vemos que ya nuestras posibilidades diagnósticas se cierran un poco, hablando de dengue, rickettsiosis, leptospira y fiebre amarilla, y cuáles nos pueden además generar un cuadro ictérico, como es la fiebre amarilla, leptospira, malaria, hepatitis virales, Epstein-Barr y citomegalovirus.
Para hacer el abordaje inicial de los pacientes les voy a proponer este enfoque. Primero vamos a hacer entonces mirar cuáles son los factores de riesgo, las exposiciones epidemiológicas que tiene nuestro paciente, que si el paciente en su entorno social o familiar presentamos pues como alguna persona con algún diagnóstico ya confirmado, cuánto tiempo lleva de los síntomas. En Colombia a veces se hace un poquito difícil como saber si es de una zona endémica o no, ya que pues Colombia es endémica para muchas de las infecciones que vamos a ver, pero pues si tuvo un viaje reciente a África o algún otro país pues de Sudamérica. Y pues vamos a tratar de agrupar todas las manifestaciones, signos y síntomas que presentan los pacientes. Mirar cuáles son los paraclínicos y las imágenes que debemos solicitar, qué es lo que vamos a encontrar en estos paraclínicos y por último, cuáles son los métodos diagnósticos para los diferentes tipos. Como un tip pues adicional, siempre que tengamos un paciente con un cuadro febril agudo y pues ya en el contexto de un síndrome icteromorrágico, las primeras causas que debemos descartar en Colombia son malaria y dengue. Entonces, para hablar de malaria, pues vamos a hablar qué es la principal enfermedad parasitaria en humanos. Generalmente se da por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Esto es como una particularidad que tenemos en los países sudamericanos, principalmente porque los países africanos lo que más es prevalente es la infección por Plasmodium falciparum, pero aquí digamos que el 97% de las infecciones pueden ser ocasionadas por vivax, más o menos un 2% pueden ser por falciparum, y pues se han registrado casos de Ovale y Noblesi que pues tienen otras particularidades y hablan pues más de transmisión de otro tipo de especies. Un poquito de la fisiopatología entonces de la malaria. Básicamente tenemos un mosquito que ya pues tiene el parásito inoculado en su ser. El mosquito pues va a picar al humano y se genera entonces una inoculación masiva en el hígado a raíz pues de los merozoitos. Estos van al hígado, hacen una fase digamos de maduración y se vuelven en esporozoitos que ya después posteriormente van a invadir el torrente sanguíneo. El Plasmodium vivax, que es el que más tenemos en Colombia, tiene una particularidad en este ciclo y es que generan unos hipnozoitos, es decir, pues una forma parasitaria que se queda latente en el hígado y puede durar pues años, meses, y por eso digamos que en PVivax está descrita pues la malaria latente. Después de que los esporozoitos invaden el torrente sanguíneo, entonces pasa a ser lo que se llama la fase intraeritrocitaria, donde ya es, digamos, lo que corresponde como los síntomas propios del paciente. Entonces empieza el malestar, la fiebre, y hay una fase, digamos, sexual, que ya son los gametocitos. Digamos que esta etapa como tal no tiene síntomas correlacionables pues en el humano, pero son la parte encargada de cuando el mosquito pica, contraer pues como el parásito. ¿Qué tenemos entonces para malaria? Básicamente pues el factor de riesgo es vivir en una altura de menos de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Digamos, como les dije, pues ahorita en Colombia es como muy difícil establecer como el nexo epidemiológico, pues como el inicio de los síntomas y la incubación, pero más o menos después de la picadura de mosquito se pueden dar entre 12 y 14 días. Es muy asociado a periodos de brote, sobre todo en lluvias, cuando hay pues movimientos poblacionales y pacientes en minería. Ya les voy a mostrar entonces los paraclínicos y los métodos diagnósticos. En la clínica, algo muy característico de la malaria es una fiebre periódica. Esta fiebre corresponde con la inoculación pues, de los eritrocitos, cuando invaden los eritrocitos y cuando se da la ruptura de estos y empieza pues como a circular los esporozoitos en el torrente sanguíneo. Tienen una cefalea, presentan síntomas gastrointestinales, pueden tener hepatoesplenomegalia, taquicardia y una ictericia que inicialmente suele ser leve. Pueden tener síntomas hemorrágicos que se ven pues como con palidez mucocutánea y mialgias y artralgias. Tenemos una malaria complicada que es la que deberíamos pues ponerle más cuidado, y es básicamente que tengan pues como alguno de estos hallazgos, tanto signos y síntomas como paraclínicos. Sobre todo mirar el estado de conciencia. Las convulsiones son más de población pediátrica, adulto joven. Digamos que en el adulto ya se pueden presentar más fácil con un edema pulmonar, que el paciente esté postrado, sangrado clínicamente significativo, definido pues como una caída de la hemoglobina de más de 2 gramos, o con requerimiento transfusional, o que presente signos de bajo gasto.
y una hipotensión con un llenado capilar lento. En los paraclínicos vamos a encontrar una acidosis, una anemia que sea menor de 7, una hipoglucemia, parasitemia pues más del 10%, una ictericia a expensas de la bilirrubina directa, una densidad plasmática mayor de 100.000, una insuficiencia renal y un edema pulmonar. Cuando enfrentamos entonces este tipo de pacientes, los paraclínicos iniciales que deberíamos pedir entonces es un hemoleucograma. Como les dije, van a tener anemia y trombocitopenia, sobre todo por la invasión pues, hepática que van a tener, que va a tener la malaria. Puede que los leucocitos estén normales o levemente aumentados. En los gases arteriales vamos a tener una acidosis respiratoria, va a haber un aumento del lactato que va a ser como correlacionable con la hipoperfusión y disminución del bicarbonato. Un LDH que va a estar francamente aumentado, una función renal aumentada y un perfil hepático que se va a elevar a expensas sobre todo de ALT y un aumento de las bilirrubinas, que sobre todo de la parte pues de las directas. Y en imágenes pues radiografías que vamos a identificar con un edema pulmonar. También podemos tener que presenten pues en una ecografía abdominal o en un ataque de abdomen puede tener una hepatosplenomegalia. ¿Y cómo la diagnosticamos? Pues el método de Gold estándar es hacer la gota gruesa, es decir, es tener la visualización como tal del parásito a través de un microscopio. Digamos pues que la mayoría de centros en Colombia, sobre todo en las zonas rurales, los encargados de hacer el examen tienen una sensibilidad muy buena porque su curva de entrenamiento es buena. Probablemente eso pueda variar un poquitico, digamos, en zonas un poquito más urbanas, pero si tenemos una gota gruesa positiva, entonces ya lo ideal sería pues iniciar tratamiento dependiendo de lo que se evidencie. Si tenemos una gota gruesa negativa, casi que por la misma fisiopatología de la malaria, entonces podemos repetir el examen más o menos entre 12 y 24 horas. Si ya, digamos, tenemos 2 pruebas negativas con un día de diferencia, yo creería que les recomendaría buscar otra causa. Ya, pues como les había dicho, entonces lo primero que tenemos que descartar es malaria. Lo segundo que tenemos que pensar nosotros cuando tenemos un paciente es la parte del dengue. Es una enfermedad viral causada entonces por el arbovirus de la familia Flaviridae. Principalmente se da por la picadura de mosquitos, sobre todo Aedes aegypti y Albopictus. Y en Colombia, pues tenemos los 4 serotipos de dengue. Es importante que sepan que, digamos, la exposición a una no va a generar como protección a la otra. Entonces, pues uno se podría contagiar de los 4 serotipos. Bueno, perdón. Básicamente se da pues por un mosquito infectado que se pica pues al humano, se genera esto, digamos que genera una respuesta inflamatoria local a expensas de macrófagos y neutrófilos. Estos, digamos, van a tratar pues de contrarrestar el virus y luego posteriormente se van a los ganglios linfáticos. Y es por eso que la parte pues del dengue se correlaciona mucho con una diseminación tipo hematológica y linfática. Hay una respuesta inflamatoria de citoquinas que explica mucho la sintomatología pues, que actualmente los pacientes cursan. Y también digamos que esa diseminación hematológica es lo que se ha correlacionado sobre todo pues, con la trombocitopenia. Casi que todos estos daños mediados son por el virus NS1, que es lo que vamos a identificar pues, que es uno de los métodos diagnósticos actualmente. Y ya digamos que el humano infectado, pues el mosquito lo pica y este virus es capaz, pues digamos, de reproducirse en el mosquito e ir a las glándulas salivares del mosquito y vuelve y repetimos el ciclo. Entonces aquí ya vemos que no es tanto los 1.600, son 2.200 metros sobre el nivel del mar, casi pues que la mayoría de zonas en Colombia cumplen este requisito. Después de la exposición son 3 a 7 días y digamos casi pues podemos hacer el diagnóstico si el paciente nos refiere que hay otra persona con la que él convive o haya tenido contacto, pues que vivan relativamente cerca con el diagnóstico de dengue. Ya les voy a mostrar los paraclínicos y los métodos diagnósticos. Entonces presentan fiebre, presentan cefalea, presentan sangrado gingivorreal, pueden tener síntomas de leucopenia, pues de trombocitopenia con sangrado, pueden tener rash, petequias, púrpuras, pueden tener dolor articular. Y pues digamos la parte menos infrecuente es que se pueden presentar con encefalitis, pueden presentar falla hepática aguda, insuficiencia renal y miocarditis. Una característica pues como importante del dengue es el dolor retrocular que los pacientes manifiestan y el vómito persistente.
¿Qué vamos a encontrar entonces en los paraclínicos? Un hemograma con una trombocitopenia. Esta puede ser leve, pero digamos uno de los signos de alarma a tener en cuenta es que esta trombocitopenia ya empieza a ser moderada o grave, plaquetas por debajo de 50.000, que haya una hemoconcentración, que haya leucopenia y neutropenia, una elevación de las transaminasas, sobre todo a expensas de la AST, y las bilirrubinas que pueden estar normales. La función renal no se suele afectar con el dengue, excepto pues digamos que tengan un grave deshidratación que nos haga un aumento de azoados, y en las imágenes hepatoesplenomegalia pueden tener ascitis, derrame pleural. ¿Cómo lo diagnosticamos? Entonces tenemos un caso probable, como les dije, pues casi que en Colombia tenemos entonces todos los pacientes pues con síndrome febril tenemos que tratarlos como un caso probable. Si tenemos el nexo epidemiológico podríamos hacer el diagnóstico del dengue, y la confirmación por laboratorio sería a través de las pruebas de IgM y IgG. La particularidad con las pruebas pues de IgM es que estas se pueden positivizar más o menos a los 5 días. El IgG pues habla de una exposición más que una infección activa. Y digamos pues lo que les había explicado, la NS1 es la proteína pues que se libera digamos con la picadura del mosquito, y es lo que genera pues como toda la respuesta de citoquinas, y esta se puede positivizar más o menos entre 2 a 3 días. Entonces digamos que es la que más nos sirve actualmente. Para hablar de hepatitis virales, digamos que en teoría todas las hepatitis virales pudieran dar un cuadro de hepatitis aguda. Sin embargo, pues si tenemos un cuadro pues, de un paciente de un inicio un poquito más agudo, pues nos orientaría más a pensar en hepatitis A o hepatitis E. Si tenemos un cuadro de hepatitis B, lo ideal sería pues como sospechar una coinfección por hepatitis D. Y pues básicamente van a cursar, digamos, con la misma clínica, que pueden tener fiebre, malestar general, ictericia, un dolor abdominal, diarrea, coluria, colia, y pueden presentar signos de sangrado, sobre todo en hepatitis A. No es lo común, pero ya pues vamos a ver, pueden presentar una falla hepática aguda, sobre todo pues en esta parte pues inicial. Los factores de exposición, básicamente pues centrándonos en hepatitis A y E, son entonces la contaminación fecal oral, mirar entonces aguas contaminadas, exposición alimentaria, mirar si se han descrito pues brotes en la zona en la que estamos ubicados, y más o menos se ha relatado que desde la semana de la exposición se pueden iniciar los síntomas, pero lo común es que se presente a partir de la segunda semana de la exposición. Buscar entonces, como les digo, personas infectadas que hayan tenido los síntomas o que estemos pues en un brote actual en la zona donde estemos. Ya les explico los paraclínicos de imágenes. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el hemoleucograma? Vamos a tener una anemia. Generalmente la anemia va a ser leve si los signos de sangrado no son pues como tan significativos. Una leucopenia, que pueden presentar, digamos, una leucopenia con una linfocitosis, y trombocitopenia, que sí suele ser más característica pues de estas hepatitis virales. Un perfil hepático con una LT por encima de la ST. Esto es debido pues a que el daño siempre en las hepatitis virales se confina pues más al hígado. Un aumento de las bilirrubinas, sobre todo pues hacen un patrón colestásico, entonces van a tener aumento de la fosfatasa, van a tener aumento de la bilirrubina directa. La función renal pasa lo mismo que en el dengue, no es que hayan estados como de deshidratación por el vómito y por todos los síntomas, suele estar conservada, y podemos tener imágenes que nos evidencian una hepatoesplenomegalia y una ascitis. Para hacer el diagnóstico pues de las diferentes entidades, entonces hepatitis A lo diagnosticamos con IgM. Si el IgM sale negativo y la sospecha diagnóstica pues es alta, podemos repetir el IgM o podemos pedir pues como los anticuerpos virales. Si es por hepatitis B, entonces pedir antígeno de superficie, IgM contra el core de la hepatitis B. Podemos también pedir carga viral de hepatitis B. En la hepatitis C lo hacemos contra anticuerpos contra la hepatitis C, y más, digamos, como un poquito más limitado el recurso, el RNA de la hepatitis C. Y la hepatitis E lo hacemos principalmente con el IgM. La riqueza son enfermedades entonces de origen zoonótico, generalmente son causadas por pulgas, garrapatas. Digamos que son pacientes pues que en condiciones de sanidad no son las mejores. También hay descrito pues transmisión por ácaros. Pueden causar pues una enfermedad pues de un muy amplio espectro, que pueden ser pues como desde la fiebre de la mancha de las montañas rocosas, tifus murino, tifus epidémico, y digamos que pueden ir pues transmitidas por artrópodos hematófagos. Y los mamíferos, por eso la exposición animal termina siendo como tan importante, terminan siendo pues como un lugar de reservorio para esto. Digamos que la
La epidemiología pues en Colombia no es como tan frecuente, pero en áreas pues como Uramita, Urabá, sí se han descrito que hasta el 30% de los pacientes con un síndrome de ictero hemorrágico pueden ser ocasionados por Rickettsia rickettsii. Entonces la exposición, mirar entonces artrópodos, ratas, convivencia pues con perros, sobre todo que no estén, pues que no tengan buena higiene, más o menos después de la exposición puede ser 10 a 14 días. Los brotes generalmente se dan en primavera y verano. Perlas clínicas, entonces la cefalea va muy concomitante al inicio de la fiebre, tienen un brote centípetre, un compromiso palmoplantar y pues una característica como muy propia de la rickettsia es que hacen unas caras, o sea, digamos por donde entra el ácaro, la pulga o la garrapata, suele ser pues una lesión casi que única con un borde necrótico. Eso nos debería hacer pensar mucho en rickettsia. Y hablando pues de los paraclínicos, entonces vamos a tener un hemograma con una leucocitosis que puede ser levemente elevada o normal, leucopenia, una trombocitopenia que sí suele ser de moderada a grave, hacen elevación de transaminasas, sobre todo la ALT por encima de la AST, un aumento de la fosfatasa alcalina y un aumento de la bilirrubina que generalmente puede ser a expensas de directa. En el ionograma vamos a encontrar una hiponatremia y una función renal conservada, una función renal alterada, sobre todo pues de características prerrenales. Es normal que estos pacientes lleguen pues con alteración en el estado de conciencia, casi siempre muy correlacionado con un edema cerebral. Digamos que como las pruebas diagnósticas en Colombia suelen tener un procesamiento tan lento, entonces casi que si tenemos la sospecha de una rickettsia deberíamos iniciar tratamiento. Yo sé que no iba a hablar pues como de eso, pero doxiciclina pues puede ser como el manejo inicial, ya que muchas veces pedimos la prueba y el diagnóstico nos va a llegar más o menos a las 2 semanas, que no es un tiempo que tenemos, digamos, en contexto de un paciente con un edema cerebral agudo. La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral causada por el virus pues, de la fiebre amarilla, el género Flavivirus. Se transmite principalmente por picadura de mosquitos, lo mismo de Aegyptus sabetes. Y en Colombia la fiebre amarilla es endémica, representa una amenaza significativa todavía para la salud pública. No sé si han visto, generalmente tenemos pues como unos picos y digamos que en temporadas de lluvias, diluvios, migraciones, se aumenta pues mucho como el diagnóstico. Tenemos 3 fases, digamos que el 90% de los pacientes, más o menos 85-90% de los pacientes van a tener una fase inicial que va a ser una fiebre, escalofríos, cefalea intensa, realmente son pues como mialgias, artralgias, síntomas muy inespecíficos que uno puede decir, puede ser un dengue, puede ser una malaria. La ventaja, digamos, que tenemos es que más o menos el 85-90% de los pacientes resuelven y hacen una fase de recuperación. Casi siempre pueden quedar unos síntomas, pues, como de una convalecencia prolongada. Y más o menos entre un 15 y un 10% de los pacientes pueden pasar a lo que se llama la fase tóxica. Esta fase tóxica, digamos, que se empieza a generar más o menos después de la primera semana y se caracteriza, pues, por fiebre alta, ictericia, sangrado que puede ser clínicamente significativa y pueden hacer una falla multiorgánica, sobre todo en la parte renal y en la parte hepática. Pueden tener una fiebre bifásica, tienen el síndrome de Fayette o disociación de la temperatura pues con la frecuencia cardíaca. Básicamente son temperaturas muy altas, fiebres por encima de 39, 39,5, pero el paciente puede estar con una frecuencia cardíaca normal o bradicárdico. Puede, como les dije, pues la fase tóxica, un 15% de los pacientes pueden hacer síntomas de sangrado, gingivorreal, sangrado mayor, sangrado gastrointestinal, una hepatomegalia que al examen físico va a ser dolorosa, un dolor de espalda que pues es muy inespecífico, pero al parecer pues, en fiebre amarilla se ha descrito que el dolor pues tiene una intensidad como muy particular. Pueden tener unas linfadenopatías generalizadas, sobre todo pues en zona cervical y axilar, una ictericia que suele ser muy marcada no solo en la parte mucocutánea sino en piel, y unos síntomas gastrointestinales que se pueden presentar hasta en el 50% de los pacientes, consistentes en náuseas, vómitos, diarreas. Básicamente entonces, digamos como les dije, pues en Colombia somos un área endémica principalmente en estos municipios, en estos departamentos, Amazonas, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare. Los síntomas básicamente van a empezar como en la primera semana posterior a la exposición de la picadura de mosquito. Mirar entonces si hay otras personas con las que el paciente conviva o haya tenido relación que tengan el diagnóstico.
Y lo que les dije, pues básicamente el signo de Fayette o la fiebre en patrón bifásica suele ser pues como muy característico de la fiebre amarilla. En los paraclínicos vamos a encontrar entonces un hemoleucograma con una anemia, una trombocitopenia, un perfil hepático con una ST mayor que la LT y un aumento de la bilirrubina directa. Elevación de creatinina que puede ser de origen prerrenal, aunque a veces pueden hacer necrosis tubular aguda, y una proteinuria que es evidenciable pues en el uranálisis. El diagnóstico, pues actualmente tenemos PCR o IgM, que son como los dos diagnósticos principales. La IgG nos habla más de una exposición previa que una infección activa, pero digamos que la podemos contemplar. Y para hablar de leptospira, la leptospira yo creo que es como la más infradiagnosticada en Colombia, casi nunca se tiene como en cuenta. Es muy importante estar pues como muy atentos a esto. Hemos tenido pues varios casos en el hospital que terminan siendo casi que un reto diagnóstico, precisamente pues como por la dificultad en las pruebas y muchas veces en las zonas de remisión, digamos que no tenemos en cuenta este diagnóstico. Es una zoonosis causada por espiroqueta del género Leptospira. Es, digamos que su incidencia en el síndrome icterohemorrágico no es solo Colombia, sino que a nivel mundial, digamos, hay una prevalencia importante de la leptospira. Principalmente se ha relacionado mucho con el perfil sociodemográfico de pacientes en zona de pobreza, que tengan convivencia, pues casi que exposición a ratas, roedores, sobre todo también orina de estos animales. Y digamos que los animales como ya vacas, ganados, animales de campo, pues, se ha descrito que sirven más como reservorio pues, de este tipo de enfermedades. Y digamos que la transmisión animal-animal se hace pues como a través de la orina principalmente. Los humanos casi que en este ciclo zoonótico pues terminan siendo huéspedes accidentales. Inicialmente se ha descrito que básicamente pues para contraer leptospira necesitamos pues como una lesión de tejidos blandos y que eso sirva pues como zona de inóculo pues para la leptospira, pero ya se han descrito casos en pacientes que llegan sin lesiones evidentes y al parecer pues ya sí se ha empezado a describir un poquitico más que hay una contaminación pues una infección por aerosoles. Entonces casi que digamos que pues como se ha visto en ciertos pacientes, que el roedor le orine pues al lado del paciente y haya pues como contacto con esos aerosoles puede ser una fuente de infección para esto. Pensarlo principalmente en agricultores, veterinarios y que tengan pues un riesgo doméstico importante. Entonces, exposiciones que tengan pues caninos, porcinos, equinos, bovinos, agua dulce que no estén tratadas sobre todo y sobre pues, desastres naturales como inundaciones. Más o menos después de la infección inicial se dan más o menos 7 a 12 días los síntomas, pensarlo pues principalmente en brotes de lluvia y digamos que las manifestaciones clínicas es un fiebre de inicio súbito, una inyección conjuntival que es muy marcada y es pues casi como un Kawasaki, pero pues ya es más de población adulta. Petequias, equimosis, epistaxis, melenas, pueden hacer una hemorragia pues alveolar, pueden tener un edema pulmonar, pueden entonces dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno, un deterioro respiratorio muy rápido. Y entre los paraclínicos y las imágenes vamos a tener entonces una anemia, una leucocitosis marcada, una trombocitopenia que suele ser moderada o grave, un aumento de transaminasas, sobre todo a expensas de AST, y unas bilirrubinas. Aquí algo pues como muy curioso de la leptospira es que las transaminasas no suelen estar tan elevadas, pero hacen unas bilirrubinas directas muy elevadas, 80, 50, y uno mira la AST y la AST pues está en 300, 500, que digamos uno no, pues que a diferencia de las hepatitis virales, que son muy elevadas. Un LDH marcadamente elevado, unas CPKs importantes, sobre todo se me había olvidado decirles, el dolor en las pantorrillas suele ser muy característico de leptospira, una función renal con una necrosis tubular intersticial y pues como les dije, hemorragia alveolar, hepatomegalia, hepatosplenomegalia y ascitis. El diagnóstico actualmente pues el cultivo está muy debatido, en Colombia no tenemos como una forma de procesarlo, entonces el diagnóstico pues lo hacemos por IgM, IgG. Digamos que el hecho de que esté negativo básicamente no nos descarta la enfermedad y nos debería hacer pensar en hacer un tratamiento pues empírico. Ya les voy a mostrar porque vemos entonces aquí que más o menos a la primera semana
uno puede hacer cultivos, como les digo, en Colombia realmente no está pues como tan identificado, pero las pruebas realmente se empiezan a positivizar después de la semana 1, entre la semana 2, a veces se han descrito casos, sobre todo en Estados Unidos, en que al mes las pruebas salen positivas. Entonces digamos que esa es una de las limitaciones que tenemos, que muchas veces decimos, IgM negativo para leptospira lo descarta, pero deberíamos reevaluar en qué momento lo pedimos y si va pues como a la par de lo que creemos que debería positivizar la prueba y pues ya digamos que tomar la decisión de si repetimos la prueba, que eso pues no está tan recomendado, o tratar empíricamente como esa fase aguda. Ya pues para cerrar el caso, tenemos entonces un paciente que básicamente como en todo le salió negativo, dengue, malaria, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, fiebre amarilla, leptospira, y entonces queda uno como, bueno, ¿qué nos hace pensar? Se concluyó pues que es leptospira, por lo que le dije de las limitaciones de las pruebas, se inició antibiótico pues con ceftriaxona, más o menos a los 10 días se logró extubación, mejoría del cuadro, el paciente tuvo un requerimiento pues de terapia de reemplazo renal que se logró pues desmontar en la hospitalización. Esto es como el resumen de toda la charla, perdón, de toda la charla. No se preocupen que tengo un QR pues que les va a dejar el resumen y por horas de tiempo no me voy a tener pues como explicárselos otra vez. Y para los que se estén presentando a medicina interna les queremos dar pues como la bienvenida, esperemos que pasen. Es un proceso muy bonito el pasar a la residencia, el estar siendo residentes. Este es el grupo de los 6 residentes que estamos actualmente en el primer año y los profesores. Este es el QR del cuadro pues que les mostré al final. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, dándole continuidad a nuestra programación. En la siguiente charla nos acompaña el doctor Alejandro Tobón Vélez. El doctor Alejandro es médico de la Universidad CES y es residente de medicina interna de la Universidad EIA, con el Hospital Pablo Tobón Uribe. Su tema será sangrado digestivo alto en anticoagulación, cómo actuar. ¿Cómo están? Yo sé que la charla dice cómo actuar, cómo actuar, pero cómo actuar pensarían que les daría los pasos a seguir de cómo manejar un paciente que está con un sangrado digestivo. Sin embargo, la charla será más centrada en qué hacer con los anticoagulantes en estos pacientes que tienen un sangrado de tracto digestivo superior. Empecemos con un pequeño contexto de la situación de esta patología. La hemorragia digestiva superior es muy incidente, 450.000 consultas anuales derivados de esta patología. Tenemos una mortalidad global cercana al 9% y dentro de estos episodios el 50% representan los sangrados mayores. La incidencia está más o menos de 1 por cada 1.000 pacientes. Y ya cuando incluimos la hemorragia y los anticoagulantes en estos datos epidemiológicos, el riesgo anual de las diferentes familias de anticoagulantes están entre 1 al 3%. Ahí pues sin discriminar si es warfarina o si es anticoagulantes directos. De estos sangrados que presentan los anticoagulantes directos, 33 al 47% van a ser mayores y de tracto digestivo superior. Y esta es la tercera causa de sangrado menor después de la epistaxis y la hematuria. La incidencia ya cuando sumamos los anticoagulantes vemos que aumenta 10 veces, ya no estamos hablando de pues de incidencia por 1.000 pacientes, sino de incidencia por 100 pacientes. Y les pongo un dato que es muy amplio, de 0.5 a 8.4, y la razón de esto es porque hay muchas patologías que acarrean riesgo de sangrado. Aquí estamos hablando de fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y la patología con el mayor riesgo de sangrado a la hora de estar en
enfrentada a los anticoagulantes, la que se lleva ese 8.4 por cada 100 habitantes son los pacientes con condiciones oncológicas, que tienen un estado pues procoagulante marcado. En Colombia tenemos datos pues viejitos, pero no discrepan tanto de lo que tenemos a nivel mundial. La mortalidad que tenemos en Colombia es del 13.1%, pero vemos que atribuibles directamente al sangrado es solamente del 3.1%. ¿Esto por qué? A las personas no las mata como tal el sangrado, pues si bien el choque hemorrágico es la situación más mortal a la que se ven enfrentadas, ya vamos a ver más adelante que estas personas son muy comórbidas y finalmente el sangrado deriva a la muerte por la descompensación de alguna de esas comorbilidades. Tenemos unos factores de riesgo en nuestra población, sobre todo los hombres mayores de 60 años, usuarios de AINES y de antitrombóticos, anticoagulantes en general, y en nuestro medio la úlcera péptica sigue siendo la principal causa de sangrado de tracto digestivo superior. Aquí el sangrado que tenemos atribuible a los anticoagulantes ronda más o menos el 9%, aunque estos son valores pues del 2013, digamos que a la fecha los anticoagulantes directos están siendo más utilizados que los vitamina K, y este 9%, aunque no se ha estudiado, digamos que podría estar ya más cercano a lo que vemos a nivel mundial del 1 al 3%. El resangrado en nuestra población es muy común, más o menos el 20% de las personas que se presentan a nuestro servicio con un cuadro de sangrado digestivo van a tener un resangrado. Y respecto a la anticoagulación, el 51% de nuestros pacientes, 52% sigue siendo usuario de warfarina, a diferencia de Estados Unidos, en donde la warfarina ya está cada vez más en desuso. Solamente el 30% de los usuarios la están usando, y los anticoagulantes directos, miren que representan solo el 35.1% de los medicamentos que utilizamos, siendo que ya en países pues como Estados Unidos son el 70% de los medicamentos a usar. En nuestro medio, las dos principales patologías que se llevan el uso de anticoagulantes son la trombosis venosa, ahí incluyendo el tromboembolismo pulmonar y la fibrilación auricular. Y en tercera y cuarta situación están las prótesis cardíacas y los estados procoagulantes, como lo es el síndrome antifosfolípido. Cuando uno se enfrenta a la fisiopatología de la hemostasia del ser humano, pues yo creo que todos hemos estado tratándonos en algún momento de aprender la cascada de la coagulación, y después de enfrentarnos y tratarnos de aprender la vía intrínseca, extrínseca y común, nos damos cuenta que hoy en día ya ni siquiera hablamos de estas tres vías, sino de una hemostasia por fases. Y si bien en aras de exámenes de admisión quizás sí haya que tener más presente estos datos duros, pues finalmente lo que más tenemos que tener presente a la hora de enfocarnos a un paciente que tiene un sangrado y está anticoagulado se resume en esto que les voy a mostrar acá, y es los factores de la coagulación que son dependientes de la síntesis hepática, en donde el principal medicamento es la warfarina, la antitrombina 3, en donde los medicamentos que representa son las heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux, el factor 10A, en donde está la pixaban y rivaroxaban, y el factor 2A, en donde tenemos pues en nuestro medio el dabigatran. Estos son verdaderamente de esa cascada de la coagulación y de esas fases de la hemostasia los puntos que no podemos pues como médicos olvidar o dejar a un lado, ya que finalmente entendiendo estos cofactores y el medicamento que los impacta, pues finalmente podremos saber qué hacer con el paciente que llega al servicio de urgencias con un sangrado y un anticoagulante en sus medicamentos, en sus antecedentes. A la hora de enfrentarnos a un paciente con sangrado de tracto digestivo, siempre una de las principales cosas que hacemos es encontrar alguna escala para estadificar el riesgo,
y pues van a ver que hay muchas escalas. La más recomendada por la guía, sobre todo por la americana, es Glasgow-Blacksford, y el motivo de yo mostrarles esta diapositiva no es simplemente discriminarles por escala y cuál es una más beneficiosa que la otra. Finalmente lo más importante es desde su práctica clínica y desde su equipo multidisciplinario elegir cuál van a utilizar y con esa discriminar los pacientes. Pero lo que traigo a ustedes relevante de estas escalas es que desde una visión pues como panorámica de estas, uno puede empezar a discriminar cuál es ese fenotipo del paciente que tiene más riesgo de sangrado o más riesgo de presentar complicaciones, y que finalmente también a la hora de decidir cuándo reiniciar el anticoagulante van a ser importantes en esta decisión. Entonces vemos que en varias escalas se repite la edad, se repite las comorbilidades, si tuvo o no resangrado, si tiene o no enfermedad hepática, y finalmente algo que en casi ninguna escala se tiene presente, pero que si uno tiene un equipo de gastroenterólogos y de endoscopistas en la clínica, sería de gran utilidad utilizar, sobre todo comunicarse directamente con ese equipo, son los hallazgos endoscópicos, porque esto en ninguna guía de sangrado lo discriminan directamente, pero hay unas características que tenemos en esas endoscopias que nos van a permitir saber si ese sangrado que presentó mi paciente va a tener un riesgo de volverse a presentar, y respecto a esta información, qué decisión voy a tomar yo a la hora de reiniciar ese anticoagulante. Entonces, esto es un estudio que era un estudio de una corte retrospectiva. Cogieron pacientes llevados a endoscopia y lo que hicieron es caracterizar esos hallazgos que se asociaron más a resangrado, y vemos que, por ejemplo, el hecho de que a uno le reporten en la endoscopia un sangrado en chorro, o que sea una úlcera mayor de 2 centímetros, o una úlcera en curvatura mayor, o una úlcera posterior duodenal, tienen unos ORs estadísticamente significativos relevantes a la hora de presentar resangrada, ¿cierto? Entonces, en el escenario que se estén enfrentando con estas características, quizás uno sí deba ser más prudente a la hora de tomar la decisión de reiniciar un anticoagulante. Finalmente, también algo que se nos plantea con estos pacientes, sobre todo la patología más representada, que es la fibrilación auricular, es hacer una escala de riesgo de sangrado. Siempre que uno va a poner un anticoagulante está el riesgo trombótico y el riesgo de sangrado. Nuevamente son muchas. Para la práctica y para esta charla, la idea no es ni siquiera pues para el examen que haya preguntas discriminando cuál es mejor o cuál es peor o cuál es la que se debería utilizar, porque finalmente a la hora de uno ver si están o no validadas en nuestro medio, pocas lo están, pero también ustedes ven, acorde al resaltador, situaciones que se van repitiendo, ¿cierto? Función renal, edad, función hepática, presencia o no de medicamentos o drogas, variables que son directamente relacionadas con el abuso de alcohol o de la situación hepática del paciente, en donde pues finalmente, si en diferentes escalas me están repitiendo las variables, lo que yo me tengo que llevar a mi práctica clínica es que precisamente este fenotipo de pacientes son los que finalmente van a tener un mayor riesgo de sangrado, y en donde sin ni siquiera discriminarlo por escalas, pues yo ya tengo que tener un ojo clínico más estructurado y más preciso. Finalmente, igual de todas maneras, para recomendarles de todas las escalas que ven aquí, una que podría ser extrapolada a fibrilación auricular y otras situaciones en donde hay un riesgo trombótico es el Hasbled, y podrían pues utilizarlo conjunto con el ROCHAL y escalas ya directamente de cada patología, como para ustedes tratar de objetivizar en esa historia clínica ese riesgo de sangrado.
Y lo otro que tenemos que tener muy presente a la hora de enfrentarnos a leer sobre estos temas en guías y en nuestra práctica clínica es la definición de sangrado y ese sangrado mayor. El doctor José ya les había dado una definición y esa es la que usamos más que todo a nivel pues, de estudios y en nuestra práctica clínica es la definición de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, y es que cuando el paciente tiene una caída de 2 gramos de hemoglobina o la necesidad de transfundir 2 unidades, pues ya estamos enfrentándonos a un sangrado mayor. Pero pues verdaderamente a la hora de enfrentarnos a este paciente también primará siempre el estado hemodinámico. También tenemos la definición de la sociedad, pues de la Academia de Sangrado, que lo discrimina por tipos, de tipo 0 a tipo 4, a tipo 5, pero finalmente por practicidad quédense con esa definición de una caída de 2 gramos de hemoglobina o la necesidad de 2 unidades de glóbulos rojos para el tratamiento del paciente. Cuando nosotros estamos listos, tenemos el paciente con un sangrado mayor, lo que tenemos hoy en día en todas las guías son recomendaciones que desafortunadamente en nuestro medio no están. Las guías nos recomiendan tecnologías como la cromatografía, tiempos de trombina diluidos, tiempos de carina, la tecnología como el Roten o la astrografía, que son literal estudios de laboratorio que nos discriminan en qué parte de la cascada de la coagulación está el problema, y sería súper ideal tenerlos a la hora de enfrentar a nuestros pacientes para saber qué tanta anticoagulación hay y por ende qué tanto antídoto utilizar, pero desafortunadamente lo que nosotros tenemos en nuestro medio son el número de plaquetas, un número de fibrinógeno, un TP y un TPT, y finalmente la clínica de nuestros pacientes, que si bien a la hora de hablar de anticoagulantes directos, el TP y el TPT no sirven para hacer seguimiento ni sirven para discriminar si el paciente no está muy anticoagulado, pero a la hora de tener un sangrado mayor en contexto de anticoagulantes directos, el hecho de tener estos 2 tiempos prolongados sí nos indican que hay una terapia de anticoagulación activa. Estos son los agentes reversores más comunes que tenemos en el mundo. Tenemos la protamina como representante del antídoto para las heparinas de bajo peso y las heparinas no fraccionadas, la vitamina K para la warfarina, el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal para la Vigatran, que no está en nuestro medio, el andexanet alfa, que es una molécula que se une de manera no covalente a los anticoagulantes que inhiben el factor XA directo, que tampoco está muy activa en nuestro medio y que de hecho en Estados Unidos la FDA la prohibió por un riesgo que ha presentado de generar trombosis. Y finalmente lo que tenemos más a disposición, no voy aquí a incluir el ácido tranexámico porque finalmente no es como tal un antídoto, sino un medicamento que impacta en la hemostasia, pero sí tenemos lo que es el plasma fresco congelado y los factores, los concentrados de complejo protrombínico, que sí están, digamos, más al alcance de nuestras manos, siendo el plasma fresco congelado y la vitamina K los más utilizados en el servicio de urgencias, y finalmente la dosis que no nos tenemos que olvidar y lo que tenemos que tener más fresquito en nuestra memoria o en nuestros blog de notas, porque finalmente es lo que probablemente vayamos a utilizar a la hora de enfrentarnos a un paciente sin discriminar el anticoagulante que presente. Este es como un algoritmo de tratamiento en donde hay que tener en cuenta, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado y está asociado a vitamina K, la administración de complejo protrombínico va a depender de qué nivel de INR tenga, y discriminaremos los rangos entre 2, 4 y 6 y mayor a 6, y las dosis de complejo protrombínico de 25, 35, 50, o simplemente dosis ajustadas bajas o dosis para sangrado intracraneal que no dependerán del INR, sino que ya de por sí serán 1000 unidades o 1500 unidades
en dosis única de ese factor de complejo protrombínico concentrado. Finalmente, si no tenemos este factor a nuestra disposición, lo que podríamos utilizar es el uso de plasma fresco congelado a una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo en el paciente. Para otro tipo de anticoagulantes como lo es el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban, tenemos, como les digo, el idarucizumab o el aldexanet, pero finalmente por la poca disponibilidad que tenemos de él en nuestros medios, optamos nuevamente por atender al paciente con lo que es plasma fresco congelado y con lo que es el factor de complejos protrombínicos a las dosis que ya les he mencionado. Bueno, a la hora ya de tener estable el paciente y darle, pues y uno prepara el egreso de este, siempre pues hoy uno estará amparado de especialidades como es la medicina interna, inclusive puede hacer partícipe al endoscopista, pero pues eso variará mucho del lugar donde estemos trabajando, el nivel en donde estemos trabajando, y tenemos que irnos nosotros como médicos preparando porque puede ser una decisión que tengamos que tomar nosotros, ¿cierto? ¿Qué dicen las guías? Hay 3 principales representantes, los americanos y 2 de las europeas. Los americanos indican que uno puede reiniciar la anticoagulación si el sangrado digestivo está resuelto, y ellos ponen un punto de reinicio después del 7º día del control de ese sangrado. La Sociedad Británica y la Sociedad de Endoscopistas de Europa nos da 3 recomendaciones en donde digamos que ya empieza a sonar esto de una recomendación más temprana, y es en esos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, alto riesgo trombótico, perdón, uno podría reiniciar la anticoagulación inclusive en el 3er día posterior a control de la hemostasia, pero finalmente pues no era la intención de esta charla ni de esta revisión. Cuando uno se va a revisar la evidencia de estas recomendaciones, la mayoría son de estudios poblacionales o metaanálisis en donde primaba la warfarina, no había una representación grande de los anticoagulantes directos, y como les mencioné, pues todos son estudios observacionales. Va a ser muy difícil pues que uno pueda planificar un ensayo clínico aleatorizado en donde ponga un grupo comparador y control de reinicio temprano o tardío de anticoagulación, porque finalmente es difícil logística y también hay unos dilemas éticos ahí a tocar. Pero finalmente uno va discriminando esos 2 puntos, o después del 7º día o en las primeras 72 horas. Y para tener en cuenta este tipo de reinicio, uno siempre tiene que evaluar ya después de tener el paciente estabilizado factores que pueda uno impactar. Por ejemplo, la pertinencia. Siempre evaluar por qué está anticoagulado, si es una fibrilación auricular, determinar pues si hay un componente valvular asociado para discriminar entre anticoagulantes directos y anticoagulantes vitamina K dependientes, si el paciente tiene un verdadero alto riesgo de esa fibrilación auricular o si es una fibrilación auricular en un paciente de muy bajo riesgo, si fue un tromboembolismo pues pulmonar o venoso que fue provocado o no, o si es un evento cerebrovascular en menos de 3 meses, si el paciente está usando antiagregación y esta antiagregación no es pertinente, o si está usando inductores o inhibidores de las CYPs, ya que dependiendo de este metabolismo hepático también va a haber un aumento o no de esa actividad anticoagulante en el medicamento. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, medicamento ampliamente utilizado en los pacientes que enfrentamos, tiene un alto riesgo de sangrado también, y el uso de esteroides. Y finalmente ustedes saben que cada medicamento puede tener o no una modificación dependiendo de pues de su indicación y de la tasa de filtración glomerular. Y finalmente los anticoagulantes directos tienen unos puntos de corte a partir de tasa de filtración o de escenarios como lo es la edad, el peso y la creatinina del paciente,
que no se suelen tener en cuenta, y tenemos muchos pacientes con dosis plena de apixaban, adultos mayores con bajo peso, en donde deberían estar recibiendo dosis ajustada, y eso es algo que es propio del médico general o del médico internista, que debe ser pues modificado. Finalmente, el rango terapéutico, y es esa valoración de la adherencia del paciente a la warfarina y al seguimiento en clínicas de anticoagulación. En nuestro medio, más o menos el 40% de los pacientes están en rangos terapéuticos. Tenemos un 60% de pacientes en donde verdaderamente el comportamiento es heterogéneo y están enfrentándose continuamente a presentar esos sangrados. Respecto a cómo reiniciar la anticoagulación, entonces estas son tablas y un algoritmo de la última revisión que tenemos del tema del BMJ y de la guía directamente de recomendaciones del JAC respecto a cuáles son los escenarios en donde yo debería iniciar tempranamente la anticoagulación. Y finalmente, como les venía hablando, estos pacientes que se beneficien de reiniciar la anticoagulación tempranamente son los que tienen un riesgo antitrombótico alto, en donde primarán los pacientes con válvula mecánica mitral, sobre todo respecto a la valvular aórtica, los pacientes con una fibrilación auricular con un alto riesgo trombótico, sea porque tienen un CHASPA mayor de 4, los pacientes con trombos intracavitarios que son de reciente aparición, sobre todo los que tienen un reciente evento un reciente síndrome coronario de arteria descendente anterior, pacientes que tengan un evento trombótico venoso no provocado y que estemos en los primeros 3 meses de ese evento, pacientes que tengan un evento cerebrovascular en los últimos 3 meses, o sea que por así decirlo es activo su riesgo cardiovascular, y en donde finalmente pues siguiendo este algoritmo de tratamiento diagnóstico del sangrado digestivo que nos plantea el BMJ, el reinicio pues de sobre todo los anticoagulantes directos, ahí también metamos a la vitamina K, se podría hacer en los primeros 3 días, incluso haciendo en las primeras 24 horas el inicio de la tromboprofilaxis con heparinas en estos pacientes con alto riesgo trombótico. Finalmente, hacia dónde debemos apuntar y hacia dónde se debe centrar nuestra práctica en un futuro es una predicción de riesgo que no vaya de la mano solo de escalas, sino de esos fenotipos de pacientes que les he mencionado, el acceso a los antídotos por parte pues de nuestros prestadores de salud, ya que esto finalmente impactará en reducir esas tasas de complicaciones y de morbilidad que tiene el sangrado asociado a los anticoagulantes. El régimen debe ser individualizado, ya que cada paciente va a presentar ese perfil de adherencia de función metabólica, hepática y renal distinto, y que esto no es una decisión fácil. Aquí se vale hacer staff y se vale acudir a un amigo, ya que es un limbo muy delgado entre el riesgo y beneficio de sangrado y trombosis, y la participación de un equipo multidisciplinario siempre será ideal para el paciente. Esto es lo que tenía para decirles. Muchas gracias.